Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Pues muy buenas tardes, con ustedes Gema Martínez Maldonado, compartiendo la palabra de Dios. Continuamos nuestro tema y ya hemos visto toda la historia de Abraham y a Moisés. Ahora vamos a iniciar un repaso de lo que es el Antiguo Testamento para iniciar con el Nuevo Testamento. Sabemos que nuestra Biblia católica está compuesta por 73 libros y que se divide en dos partes, el Antiguo Testamento en 46 libros y el Nuevo Testamento en 27. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Que hemos tomado lo más importante que corresponde a lo que es el sacramento del bautismo, el origen de cada una de estas cosas para poder llegar a la realidad de hoy, el sacramento del bautismo. Para esto, pues hemos empezado con el amor de Dios y así hemos ido progresivamente los diferentes puntos hasta llegar al paso del Mar Rojo. Vimos también a grandes rasgos cómo el pueblo de Israel tiene que cruzar el desierto y cómo allí va encontrando con muchas dificultades, porque no nada más es lo que yo les menciono a grandes rasgos, sino que es bastante extenso todo lo que se desarrolla en todo ese tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tomamos lo que corresponde al sacramento del bautismo. Y tomando en cuenta lo que es el sacramento del bautismo, vemos nosotros el triunfo de Dios con el pueblo de Israel, que sabemos que este es el pueblo elegido por Dios y que fue Abraham, el padre de la fe, y cómo se ha ido prefigurando todo lo que Dios ha tenido presente para poder realizar esa promesa de salvación que se les había dado a Adán y Eva. Y para llegar a esa promesa, Dios tiene un orden perfecto en todo y para todo. Y sobre todo que respete infinitamente la libertad del hombre, porque precisamente uno de los factores más importantes que corresponde para que seamos del pueblo de Dios es que quieramos, que tengamos la disposición, que lo deseemos de corazón, no por obligación, no por responsabilidad, no por lo que nos digan, no por lo que nos transmitan nuestros padres, no por tradición, sino simplemente por lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Si queremos realmente seguir a Dios, si queremos estar con Él, si queremos formar parte de su pueblo, eso es en entera libertad. Nadie nos obliga. En el momento que nosotros tomemos decisiones diferentes, Él las va a respetar. Pero sí hay una cosa bien importante, que Dios es muy celoso y Él defiende lo que es suyo. Y si nosotros estamos consagrados a Él va a defender nuestra consagración delante de todo y de cualquier circunstancia. Solo que Él no usa la violencia, Él no utiliza el odio, el rencor, el resentimiento, no, Él utiliza el amor, ¿sí? Todo por amor, todo por amor. Y entonces es así como se va caminando, se va perseverando, se va conociendo y nos vamos dando cuenta nosotros de qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, quién es Dios para nosotros, qué somos nosotros para Él, ¿sí? Entonces, como yo siempre les platico, desde el origen, para que no haya espacios vacíos, para que se pueda entender y comprender todo lo que se está diciendo, pues entonces
para comprender y entender todo esto, siempre se toma como base la raíz y el origen. Ahorita, para que nosotros platiquemos quién es el Espíritu Santo, qué papel desempeña dentro de la Iglesia Católica, cuándo fue fundada la Iglesia, por qué pertenecemos a la Iglesia, sus nombres, sus detalles y todo esto, es necesario que empecemos desde el principio. Y el principio empieza con el Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento va a empezar con las profecías que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, que una doncella, una virgen, daría a luz al Hijo de Dios. Entonces, todo esto que se había anunciado desde tiempos remotos y todos los que han seguido las profecías han cumplido lo que Dios va diciendo y va viendo la presencia de Dios en esas circunstancias, en esos momentos. Entonces es como nosotros nos vamos dando cuenta que el paso de Dios es lento pero seguro. ¿Sí? Lento porque nosotros somos bien testarudos, ¿sí? Y sobre todo siempre andamos dudando, cuestionando a Dios. Y Dios nos tiene mucha, mucha, mucha paciencia, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a empezar, yo creo que para la próxima plática empezaremos ya de lleno lo que es el Nuevo Testamento. Ahorita en un resumen del Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo Dios ha ido preparando el camino, ha ido preparando a su pueblo, ha ido preparando quienes lo van a guiar, han ido preparando todas esas prefiguraciones, las gracias, las bendiciones, las alianzas y todo lo que Dios ha permitido que se realice para que podamos llegar a la plenitud. La plenitud es Jesucristo, ¿sí? Entonces, con el Antiguo Testamento cerramos con los mandamientos de la ley de Dios. Cada cosa tiene su origen, tiene su explicación, sus circunstancias y el porqué, ¿sí? Pero lo importante de nosotros es que Moisés es el que intercede, es el hombre de la ley, el profeta de la ley, como quien dice, el libertador, ¿sí? Entonces el Moisés es el amigo de Dios. Y nosotros después de que están en el desierto, vemos nosotros el encuentro que tiene Moisés en el Sinaí con Dios, ¿sí? Y vemos también allí la duda, el descontento de su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que había rescatado, al pueblo que se le había dado el Shema. ¿Qué cosa es el Shema? Escucha a Israel. ¿Qué es lo que tenían que escuchar? Todo lo que Dios les estaba dando, les estaba orientando, les daba indicaciones, normas, reglas, estatutos, una forma de vida, un estilo de vida, les está previniendo y les va dando explicación detalladamente de todo el proceso para realizar los sacramentos, porque no nada más es decir, bueno, como le dije al eunuco, ¿verdad? Allá hay agua, bautízame, ¿no? Todo tiene un lugar especial para cada cosa, ¿sí? Y entonces vemos que en el Antiguo Testamento vienen todas las indicaciones de lo que es un sacerdote, de lo que es un altar, de lo que es un templo, de lo que son las imágenes, de las vestiduras del sacerdote, de los utensilios y de cómo se forma, cómo se construye un santuario, cómo se construye el altar. Tiene sus normas para los que van a participar, cómo lo van a hacer, cuál va a ser su preparación, cómo va a hacer esa comunión que hoy tenemos nosotros con la Eucaristía. Entonces tiene la preparación del sacerdote ya desde Melquisedec hasta la fecha. ¿Y todo para qué? Para seguir un proceso de salvación. Y entonces vemos nosotros que este proceso, esto tan detallado, tan determinado, tan exacto, tan lleno de pureza y de majestad, pues Dios mismo lo va anunciando a sus profetas para que se vaya desarrollando, para que se vaya realizando tal como Él lo va indicando. De ahí que hay algunas personas, como lo dije anteriormente, que al desconocer lo que es la palabra de Dios, pues empiezan a confundir, ¿sí? Y eso lo sabemos por Martín Lutero, hace más o menos 500 años, cuando él provocó el primer sismo dentro de la Iglesia Católica, porque él quería que todos conociéramos la palabra de Dios.
Entonces él empieza a traducir la Biblia, puesto que estaba en hebreo, pero el modismo era arameo y luego en griego y después en latín. ¿Por qué les menciono esto? Porque pues, tiene poco tiempo en que se está desarrollando la palabra de Dios en el idioma de cada uno de los diferentes idiomas de los diferentes países del mundo, de los dialectos, de los pueblos, de todos los lugares en donde se va a anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente, ya les decía yo, el hombre iba en busca de Dios y en el Nuevo Testamento es Dios quien viene en busca del hombre. En el Antiguo Testamento se va formando la idolatría y en el Nuevo Testamento se va esclareciendo todo esto por conciencia, porque ya es una realidad, ya es con conocimiento, ya no es por una tradición, ¿sí? Mas, sin embargo, todo lo que se manifiesta dentro de la Iglesia Católica o dentro de los templos, capillas, ermitas y todos esos lugares donde nosotros participamos de la Eucaristía o de los actos litúrgicos que nos realiza la Iglesia, todo eso tiene un orden y para que siga ese orden también tiene quien va a desarrollar ese orden. Por eso es de que siendo el bautismo el primer sacramento, tiene que estar bien explicado lo más que se pueda y lo más que la persona quiera de disponer para poder entender o para tener esa disposición de querer conocer, ¿sí? Y dejarse llevar por la palabra de Dios, ser dócil, ser obediente, ¿sí? Sobre todo ese amor a Dios, viendo todo lo que Dios ha realizado y por qué nos hizo y para qué nos hizo, pues se va despertando el amor y en el amor se va despertando la confianza y con el sacramento del bautismo, pues se nos entrega la fe, que es creer. Creer es aceptar las cosas sin ver, ¿sí? Sabiendo que hay un solo Dios que cumple lo que promete, ¿sí? Y que es generoso, que es paciente y tardo a la cólera, ¿sí? Pero también corrige, ¿sí? También llama la atención. También Él se preocupa, no nada más por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo, porque no podemos separar espíritu y cuerpo, estamos unidos, ¿sí? Entonces vemos nosotros que en el Antiguo Testamento ya se dieron todas esas normas, leyes, estatutos, reglas, conocimientos, indicaciones, y se ha proyectado paso a paso lo que Dios quiere para que se realice esa promesa de salvación. Entonces vemos que ya una vez que tiene Abraham y Moisés todas las indicaciones, todo lo que debe de saber, por último nos detenemos un poquito así de pasadita, que Moisés recibe los mandamientos de la ley de Dios, o sea, el decálogo. Y una cosa bien importante, que cuando Moisés sube a la montaña, ¿qué es lo que sucede con su pueblo? Que al ver que ya se tarda mucho, que ellos no se pueden acercar porque sabían que si se acercaban podían morir, entonces ellos se desaniman y se olvidan del Shemad. Es la escucha, escucha Israel. Por un momento cuando lo escuchan, sí señor, lo cumplimos, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Dios, nosotros tu pueblo, el rebaño que tú guías. Mas, sin embargo, llega un momento en que Aarón, al quedarse al frente del pueblo de Israel, pues es convencido de que se forme otra imagen que ya no es la que Dios ha manifestado, ni mucho menos. Y es cuando se fabrican el becerro de oro. Ahí vuelven a caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque quieren adorar a alguien que pueda ver. Y a Dios pues no lo pueden ver, porque nada más se escucha su palabra. Entonces, viene Dios, escribe el decálogo en piedras, en unas tablas de piedra, ahí están los mandamientos de la ley de Dios, y nosotros lo podemos comprobar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 20. Podemos ver desde el 1 hasta el versículo 20, que nos va diciendo cuáles son ese decálogo, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí está muy bien explicado, ¿sí? Entonces, cada uno de los mandamientos está bien explicado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mientras que Dios le está dando las tablas del decálogo a Moisés, su pueblo ya se contaminó, ya se estaba
formando orgías y pecado más pecado, ya están adorando al becerro y ya se han olvidado que Dios los sacó con mano fuerte y poderosa. Ya se olvidó del Shema, donde dice, escucha Israel, escucha. ¿Y qué es lo que vas a escuchar? Que Dios te ha sacado con mano fuerte y poderosa, te ha sacado con esplendor, con poder, con riquezas, con todo lo necesario, que se ha manifestado a través del paso del Mar Rojo, que se ha manifestado también en el desierto, porque ahí tienen comida, tienen bebida, y dice sus sandalias no se desgastaron ni su ropa, y fueron 40 años. Y a pesar de ver todas las cosas, ellos dudan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos nosotros en el Salmo 94, claramente cómo nos dice, ¿sí? Que hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masat en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿Sí? Está narrado en unas frases tan cortitas, allí está especificado todo, y sin embargo durar de ellos empezaron a decir que cómo era posible, que empezaron a titubear, empezaron a tener otras ideas, otros pensamientos, otros sentimientos, hasta que han sido manipulados por el enemigo. Y entonces caen en la idolatría. Y cuando caen en la idolatría, viene Moisés con las tablas, con el decálogo, y al ver todo esto, él se enoja tanto que estrella las tablas y se rompen, porque dice que es un pueblo testarudo, de dura cerviz, ¿sí? Y por eso también está en el otro versículo, dice, dice este pueblo de dura cerviz, dice, lo he soportado durante 40 años, pero no entrarán en mi descanso. ¿Qué quiere decir no entrar en el descanso? Quiere decir que el hombre se deja esclavizar por el enemigo y entonces en lugar de tener la libertad están esclavos del enemigo, esclavos de los malos pensamientos, de las tentaciones, de los pecados, de todas esas cosas, sí, esclavos porque no pueden salir de todo esto y entonces empiezan a dudar, pierden la fe y entonces allí se ve también otro hecho muy importante, ¿no? Que un grupo de hombres que estaban muy alterados contra Aarón, pues se abre la tierra y se los traga. ¿Por qué? Porque ellos dudaron de la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios que es tan paciente, tan compasivo, viene Moisés, dice, pero este es tu pueblo, el que tú elegiste, el que tú escogiste, al que sacaste con mano fuerte y poderosa, y ahora mira cómo te ha fallado, y no es posible que lo abandones, porque entonces, ¿qué van a decir? Que Moisés los sacó para llevarlos al desierto y destruirlos. Y entonces ese diálogo, esa intercesión de Moisés ante Dios, vuelve otra vez Dios con su misericordia a perdonar y nuevamente va por las tablas, ¿no? Y es cuando se recibe los mandamientos, pero allí con ese acto, con ese testimonio, con esa dureza de corazón del pueblo de Israel, se va desarrollando la promesa de salvación. Y entonces allí dice claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No tendrás otros dioses delante de mí, porque Dios es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y va explicando cada uno de los mandamientos. Y se vuelve a retomar el Shema, escucha Israel. ¿Qué es lo que escucha? Lo que antiguamente se decía, el Señor te sacó con mano fuerte y poderosa. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿en verdad creemos en Dios? ¿De qué nos ha sacado Dios? ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿Tenemos alguna experiencia de Dios? Y pues el enemigo siempre va a ofuscar nuestra mente de tal forma que nosotros no nos demos cuenta las maravillas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero si nosotros creemos, si nosotros somos dóciles a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que se encarga de iluminarnos y de ayudarnos para que vayamos viendo todas las gracias que hemos recibido, que seguimos recibiendo y que estamos recibiendo, porque simplemente el don de la vida ya es un milagro, ¿sí? Un bebé
dicen, es el tamaño de un frijolito. Sin embargo, qué estatura, qué cuerpo, cómo se desarrolla, cuál es su inteligencia, cuáles son sus dones, sus cualidades, su vocación, sus gracias. Y estamos viendo que Dios derrama todo su amor en el hombre. Y todo esto yo se los voy mencionando porque ahorita con los 10 mandamientos vemos nosotros y vamos a platicar un poquito lo que es idolatría, lo que es adoración, lo que es veneración, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a desglosar nosotros lo que dice la palabra de Dios, pero correctamente, como Dios quiere, porque por eso Dios eligió a alguien que fuera a cumplir esa misión a la que había venido Jesucristo, que es la salvación del hombre. Jesucristo se va, pero deja su misión para que se siga transmitiendo, se siga desarrollando ese amor de Dios y las personas lo sigan sosteniendo, lo sigan viendo, se sigan manteniendo de ese amor, de esa fe. Mas, sin embargo, vemos nosotros que la idolatría surgió todo en el Antiguo Testamento. Desde el momento en que Adán pecó, desde ese momento ya no vieron más a Dios, ya no podían contemplarlo, ya no podían hablar cara a cara con él. Ahora lo escucharían, pero lo escucharían a través de otros hombres, igual que cada uno de nosotros, ¿sí? A los que llamamos nosotros profetas. Entonces Dios se va a valer de las personas que quieran seguirlo, que quieran trabajar por la gracia de Dios, por el bien de los demás, por amor al prójimo. Y así es como se va a ir manifestando la presencia de Dios en este mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Dios anuncia a través de estos hombres y los que creen van a ser dóciles, van a seguir. Y los que creen verán la gloria de Dios. Y los que creen tendrán la corona de la victoria. Y los que creen serán llevados al reino de los cielos, ¿sí? Porque también podríamos ver nosotros una cita bíblica, Mateo 5, las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas están esas 8 bienaventuranzas donde dice, bienaventurados los que lloran, los pobres de corazón, los perseguidos. Bueno, están en Mateo 5. Ustedes lo pueden desglosar y nos llevaríamos hasta un año nomás con una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque dice bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados quiere decir los que son colmados de la gracia de Dios después de haber pasado por la tribulación, porque los que lloran serán consolados, los tristes serán también consolados, los pobres serán hartos, y Dios los va llevando de la mano, ¿sí? En esta vida que ni cuenta nos damos cómo vivimos o cómo estamos, porque nuestra vida es un proceso demasiado rápido, nos metemos mucho en el trabajo, en el dinero, en el bienestar, en las comodidades, en las necesidades, que nos olvidamos de ver todo lo que Dios está haciendo en favor nuestro. Entonces, todas estas cosas, todas estas idolatrías surgen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre está deseoso de encontrarse con Dios, lo busca por todos los medios. Pero ¿qué es lo que va a encontrar? Cosas desconocidas que antes no conocían y sin embargo ahora para ellos son novedosas y por ser novedosas piensan que pues está fuera del orden humano y eso es Dios, más eso no es Dios. Dios no es el relámpago, ni el trueno, ni la lluvia, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni las piedras preciosas, ni las plantas, ni el maíz. Eso es todo esto es obra de Dios, criatura de Dios. Dios es tu creador, por lo tanto no puede, la criatura de Dios no puede ser Dios, puesto que Dios mismo lo ha creado, sí. Pero sin embargo, así es como va el hombre desarrollando su inteligencia, sus conocimientos, su sabiduría, y pues ahí vuelve la confusión que dice la ciencia, no, las plantas, los colores, los tamaños, y van dándole, según ellos, una respuesta. Hay muchas hipótesis de todo esto, pero la realidad es una, que solo Dios es el único creador, dueño y señor de todo el universo, de nosotros. Que algunos alcanzan a comprender, bueno, que otros no, pues también, porque es de acuerdo a la disposición de cada uno. Y entonces nos damos cuenta, la idolatría surge en el Antiguo Testamento. Y Dios viene a manifestar su poder, su gloria, su a darnos, a iluminarnos con los mandamientos de la ley de Dios para que no caigamos nosotros en la confusión. ¿Por qué?
porque allí claramente decía en el libro del Éxodo, no te harás imagen alguna de cosa hecha por la mano del hombre, no por la obra de Dios, porque Dios es el que da las indicaciones, Dios es el que va abriendo el camino, Dios es el que va estructurando cómo debe de ser su santuario, cómo debe de ser una iglesia, cómo debe de hacerse el culto. Y eso lo vemos nosotros en la vida de Jesucristo. Pero como ya les dije, tratándose de idolatría, todo surge en el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento los hombres se querían sentirse dioses y se formaban sus propias estatuas y querían reverencia para ellos mismos y tenían otros dioses, infinidad de dioses, y cada uno según su origen, según su lugar, según su patria, según en donde estaban, los iban formando. Ahora tenemos otros dioses, el dinero, la comodidad, los lujos, el poder, las riquezas. Y entonces decimos, ay no, que si yo no trabajo, no como. Es que si yo no tengo dinero, ¿cómo me voy a curar? Ay no, es que tantos están muriendo porque no tienen qué comer. Pero la realidad es nuestra mente que no alcanza a comprender que todo lo que Dios ha creado es para nuestro beneficio, para que nosotros podamos disponer de acuerdo a nuestras necesidades. Pero pues ahí está la tentación, que en nuestras limitaciones, en la inteligencia, dice, no, esto no, porque esto es Dios. Y entonces surge pues tantas desviaciones como son las supersticiones, ¿no? Y en nuestro México lo vemos. Estamos hablando sobre idolatría, ¿sí? Y entonces vemos muy católicos, muy cristianos, mormones, testigos de Jehová, en fin, y todo, y sin embargo cada uno tiene su propia superstición. ¿Por qué? Porque el que no se cuelga allí su ramito de ajos, que la sábila, que los moñitos, que el rojo, que las tijeras, que se te cae la sal, que si se te rompe el espejo. Y estamos tan llenos de supersticiones que nosotros mismos nos vamos alejando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, este es un amuleto de la buena suerte. Mira que la patita de conejo, que del venado, que si tú pones esto, que pones esto en tu casa para que te vaya bien, que la herradura, bueno, infinidad de cosas. Pero lo vemos también por el lado de la globalización. ¿Por qué? Porque el comercio quiere acaparar también, ya no sabe cómo valerse para obtener bienes, para obtener dinero, y muchas veces se valen de la fe, una fe que realmente no es fe en sí, porque vemos, si eres católico, ya te están vendiendo la estampita de San Martín con unas piedritas, con unas moneditas, con un listoncito. Y digo, a ver, los santos necesitan de la piedra, del listón o de la plantita para que pueda interceder, porque les aclaro, bien clarito, ¿sí? Los santos, la misma Virgen María, con la advocación de todos los nombres que les puedan dar o que conozcan, son intercesores nada más, son los que interceden a Dios para que Dios nos conceda las gracias que nosotros queremos. Ellos no obran milagros, ni la Virgen obra milagros, ni decimos, ay, es que es bien milagrosa, es intercesora, son favores que nos están haciendo. La Virgen, todos los santos nos hacen favores. Es como el licenciado delante del juez, intercede por el reo. ¿Por qué? Para que le bajen la pena, para que lo absuelvan, para que no lo castiguen. Así también nosotros nos acogemos a la intercesión de los santos, a la intercesión de la Virgen, pero ellos no obran milagro, cosa que la mayoría de congregaciones o sectas o hermanos separados dicen, ay, son unos idólatras, adoran a la Virgen, adoran a los santos, adoran esto. Y la Biblia dice, no te harás imagen alguna. Precisamente, no se va a hacer imagen alguna de ningún hombre, de ningún animal, de ninguna planta, de ningún nada. ¿Por qué? Porque también adoraban al maíz, al frijol, porque era el que les daba el sustento, el alimento. Entonces, en nuestra existencia a través de todas las generaciones y todos los tiempos que se han vivido antes y después de Cristo, siempre han sido bajo ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque siempre han sido bajo el miedo, el temor, ¿sí? Porque cuando llega la religión a México, empieza, ¿no? Si tú no cumples, Dios te va a castigar.
y para todo Dios te va a castigar. Y Dios no es castigador. Dios quiere que el hombre se salve, que tenga vida, que sea feliz, que esté contento. Pero el mismo hombre trata de manipular a los demás con sus formas de ser o de pensar, algunos valiéndose de la palabra de Dios, porque utilizan la palabra de Dios para beneficios propios, cuando realmente la palabra de Dios es para que nos libere, para que vivamos en la paz, en la tranquilidad, en la serenidad. Pero todo lo que es idolatría lo vemos en el Antiguo Testamento, y allí claramente lo dice: no te harás imagen alguna hecha por la mano del hombre, ¿sí? ¿Y qué podríamos decir? Los hermanos dicen: ustedes tienen sus dioses, tienen a la Virgen, tienen a esto, y si tienen ojos y no ven, en el Salmo que dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Ah, cierto, es como un monumento, ahí está el monumento de Zaragoza, hablando de Puebla, ¿verdad? Y muchos monumentos, y muchas estatuas, y muchas imágenes, y es verdad, no hablan. Tenemos nosotros también la imagen de la Virgen, la imagen de Jesucristo, la imagen del niño Jesús, las apariciones de Jesucristo bebé, tenemos sus imágenes, pero ellas no son mágicas. Ellas no van a obrar el milagro. Nosotros las vemos, las contemplamos y nos llenamos de la presencia de Dios para querer hacer la voluntad de Dios, no porque nosotros piensemos que porque tocamos la imagen y sigue otra vez, ahí hasta en la misma iglesia entra pues dijéramos, la mala interpretación de la fe, ¿no? Porque ahí van con las veladoras, iban con el manto de la Virgen, lo tocan y todo. Qué bueno, sí es verdad, porque en Hecho de los Apóstoles decía que cuando pasaba Pedro, ponían a los enfermos y nada más con la sombra de Pedro se curaban. Sí es verdad, porque la fe obra milagros. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando dice Jesucristo, y siempre va a decir: por tu fe te has salvado, por tu fe, siempre por la fe, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros que nuestra fe, ¿a dónde la ponemos? ¿En dónde la colocamos? ¿En Dios? ¿En las cosas? ¿En nosotros? ¿O en lo material? Vamos a analizar cómo es nuestra vida, cómo estamos llenos nosotros de esclavitudes, porque ya tenemos esa idea de que: ay, yo me pongo esta ropa porque me da buena suerte, no, ponte estos tenis. En fin, estamos llenos, 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 llenos de idolatría, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios combate, ¿sí? No te harás imagen alguna. Entonces, no te hagas imagen de lo que Dios ha creado, porque es obra de Dios. Ahora, si haces imágenes, ajá, tenemos la imagen de Jesucristo, pero yo les digo una cosa: así como les digo que todo el Antiguo Testamento nos está hablando de idolatría, y vemos infinidad, porque no nada más en México, sino en todo el mundo, cada uno en su lugar de origen tiene sus propias costumbres, tradiciones y sus propias creencias, ¿sí? Sus propias tradiciones del mundo, y la tradición religiosa es otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta nosotros? Que en el Antiguo Testamento se formula todo lo que es la idolatría, y lo podíamos detallar, a lo mejor en otro tiempo les voy a dar un tema especialmente de idolatría para especificar claramente quién es el origen, la raíz de toda esa idolatría, que es el enemigo, ¿sí? Y ahí viene la tentación, viene la confusión, viene el desconcierto, viene la duda. ¿Por qué? Porque es lo primero que entra en nuestro corazón. Pero hay una cosa bien importante: que el enemigo nunca va a saber lo que tú estás pensando. Simplemente te va a estar atacando con ideas, con tentaciones, con cosas, de lo que tú ves, de lo que tú oyes, de lo que tú haces, de lo que, en fin, de todas esas cosas, ¿sí? Por eso Jesús siempre nos dice que estemos en oración, porque la oración aleja al enemigo. Y una vez que les he mencionado a grandes rasgos lo que es la idolatría en el Antiguo Testamento, no quiere decir que en Éxodo 20 se esté refiriendo a nuestras imágenes, porque ahora vamos a ver, de la idolatría pasamos a la veneración, no adoración, veneración, sumo respeto a los ángeles, a los santos, a la Santísima Virgen. Sumo respeto, si no es adoración. Podemos hacer reverencia. No hacemos reverencia, digamos, por ejemplo, cuando saludamos a alguien de lejos, nos inclinamos o decimos un saludo de manos o una palabrita. Utilizamos todos los medios de comunicación,
para mantenernos en esa unidad, en ese diálogo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el Antiguo Testamento se forman toda clase de idolatría, habidas y por haber. Y en el Nuevo Testamento también. ¿Qué pasa? Que nosotros ya no nos guiamos por ese tipo de idolatría, pero sí tomamos otras ideas, ¿sí? Como es el dinero. Dios dinero. Si yo no trabajo, no voy a tener dinero. Y si no tengo dinero, pues no voy a tener comodidades. Y si no tengo comodidades, y si no tengo para el enfermo, y si no tengo... Y vieran ustedes que cualquier circunstancia, cualquier circunstancia que cada uno esté viviendo, si acude a la misericordia de Dios, Dios le da todo lo necesario, sin dinero, sin sabiduría, porque o decimos, queremos obrar milagros, ¿no? Pero no por mucho amar tú vas a poder salvar a una persona, no por mucho dinero tú la vas a salvar. A veces se tiene todo el dinero, pero no se tiene la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo estamos? Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿y Dios en dónde está? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Qué experiencias tienes de Dios? Y entonces podemos decir y comparar lo que los hermanos dicen. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y yo les digo, Jesucristo está vivo y resucitado, no está muerto, está resucitado, tiene poder para obrar los milagros. Entonces, cuando yo clamo a Jesucristo, a la imagen crucificada, a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no le estoy rezando, no le estoy llamando al bulto, a la estatua, a la imagen, sino lo que representa. Me representa un Dios vivo, resucitado, que tiene poder para salvarme, que tiene poder para curarme, que tiene poder para llevarme de la mano hacia la vida eterna. Entonces no es estatua, no es imagen, no es ídolo, es Jesucristo mismo que nosotros necesitamos muchas veces de ver. Por ejemplo, es cuando dicen, mira, tú conoces a tal persona, ay, pues yo nunca la he visto. Pero la ves, no, qué agradable, qué buen trato, ¿verdad? Pues ahora vemos la imagen de Jesucristo allí en la cruz, el lugar de tormento. Se dicen infinidad de cosas. Los historiadores, los bíblicos, todas esas personas que tratan de darle una explicación a lo que no tiene explicación porque es obra de Dios, ¿sí? Jesucristo es hijo de Dios con todo el poder de Dios, ¿sí? Él es el Rey de Reyes, ¿sí? Por eso en noviembre se le dice Cristo, viva Cristo Rey, Rey de Reyes. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué hombre en la tierra se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra? Ninguno, porque el poder viene de Jesucristo y el poder lo da Jesucristo. Y eso lo vamos a hablar un poquito adelante, porque vamos a hablar sobre qué es la iglesia, quién la fundó, quién la constituyó, qué son los sacramentos, quién nos instituyó. Y todo esto es obra de Jesucristo, Hijo de Dios, cosa que ningún hermano separado puede decir, el Hijo de Dios me dio el poder, el Hijo de Dios me transmitió esto, el Hijo de Dios me da el Espíritu Santo, el Hijo de Dios... pero sí se basan en la Biblia diciendo, basta que tú creas en Jesucristo y eres salvo. La interrogante, ¿será? ¿Será como ellos lo interpretan? ¿O será como Dios quiere que lo interpretemos? Allí es el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vemos nosotros, Antiguo Testamento, y vuelvo a repetir, y repetiré muchas veces, ahí está la idolatría, en muchas formas, en muchos conceptos, en fin. Y luego viene la veneración, que es a los santos y a la Virgen. ¿Por qué? Porque interceden, porque sí tienen el poder de interceder, porque están en la presencia de Dios, así como los arcángeles. ¿Sí? Entonces, si están en la presencia de Dios, ellos interceden. ¿Y por qué dicen, ay, este santo es bien milagroso? ¿Por qué lo dirán? Pues precisamente es eso de que se nos realiza lo que nosotros pedimos, quiere decir que efectivamente esta persona vivió, murió y está en la presencia de Dios, que al final de los tiempos va a resucitar en cuerpo y alma, ¿sí? Pero eso será hasta el final de los tiempos. Pero por eso son dos juicios, el juicio de nuestra muerte y el juicio final, ¿sí?
en el juicio final dirá, venir benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dices de comer, ¿verdad? Y a los otros dice, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Es un ejemplo así tan sencillo que lo pueden ver también en la Biblia, pero es poco a poquito conociendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a venerar a los santos, y los santos tienen poder y fueron hombres como nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros desconciertos, con nuestras luchas, con nuestras penas, tribulaciones, bueno, con muchas limitaciones, porque estamos aquí en un combate, ¿sí?, entre el bien y el mal, pero nos dejamos guiar por Dios mismo, por Jesucristo, y Él nos saca adelante, nos lleva de la mano, nos fortalece, nos da el valor, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la serenidad, nos da tantísimas cosas que de verdad, y con toda mi alma quisiera que todos ustedes, los que están escuchando, pudieran sentir esa presencia de Dios y saberse amados por Jesucristo mismo, porque Él sigue intercediendo por nosotros, está a la derecha del Padre, fue muerto, fue crucificado, fue enterrado, descendió a los infiernos, pero ha resucitado y está con Cristo a su derecha y se ha querido quedar con nosotros para que tengamos vida eterna, ¿sí? Pero todo esto es tomando en cuenta 3 pasos: idolatría, veneración y adoración. Ahorita ya pasamos de la idolatría, ahora seguimos con la veneración, venerar a los santos, a la Virgen, hacerle reverencia por respeto, porque todas las familias tendrán fotografías de sus familiares y los ven con respeto, no lo van a pisotear ni los van a decir fulano acá, fulano allá. A lo mejor sí se dirán sus cosas porque siempre estamos criticando y siempre estamos juzgando, y siempre estamos enjuiciando, pero como seres humanos, ¿verdad? Pero una cosa que nosotros tengamos así un odio por determinadas personas, pues no va, porque el odio no viene de Dios, el amor es lo que viene de Dios. Si estamos en el amor, vamos a convivir con todos. No importa que sea de donde sea, chaparro, gordo, negro, feo, del idioma que tenga, la religión que tenga. El amor es lo que nos une, ¿sí? Entonces, los santos y la Virgen se les venera, ¿sí? Ellos no hacen milagros y no los adoramos, ¿sí? Nada más recurrimos a ellos para que intercedan. Ellos interceden y nos hacen favores, no milagro. El favor es que intercede ante Dios, ¿sí? Entonces vemos que una cosa es venerar y otra cosa es adorar. Ahora vamos a encontrarnos en la Biblia con la palabra adorarás al Señor tu Dios, ¿sí? Adorar en espíritu y en verdad. Y muchos hermanos se basan también en lo mismo. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces dice, no necesitamos tener imágenes. Y ahí va otra parte de los católicos también que dice, ay, yo a Dios lo puedo ver en cualquier parte. Dios está en todas partes. ¿Verdad? ¿Cómo no va a estar en todas partes si es el Señor y dador de vida? Si es el que hace crecer las plantas, el que nos da el aire, el que nos da el sol, el que nos da todo lo que necesitamos para poder vivir, ¿sí? Entonces, Dios está en todas partes, y somos parte de Él, y Él es parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pero también tiene un lugar. ¿Por qué? Porque todo encuentro necesita de un lugar. No nos vamos a encontrar, por decir vulgarmente, como muchos dicen, ay, pues me voy a ir allá a la cantina y voy a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los borrachitos hablan de qué, de tentaciones, de mujeres, de pornografía, de mil cosas. Y en cambio, ¿en la iglesia se va a hablar lo mismo? Pues no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre va a haber un lugar. Y eso lo vemos también en la Biblia. Cuando Jesucristo llega al templo y ve a todos los mercaderes que están vendiendo y los cambios y todo eso. ¿Y qué es lo que agarra? Con su látigo los corre a todos. ¿Por qué? Porque es celoso. Dice, mi casa es casa de oración. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que tengamos un lugar para que nosotros tranquilamente podamos meditar, podamos platicar, podamos estar con Dios en la paz, en la tranquilidad, en el silencio. ¿Por qué? Porque dentro del mundo hay tanto ruido que no podemos hacer oración. A lo mejor si no sé, nos educamos en tal forma que posiblemente podamos hacer oración mental, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar en un lugar, en el silencio, en la serenidad, en la paz, para estar en diálogo con Dios, para exponer o para pedir, para dar gracias, para alabarlo, para bendecirlo. No es lo mismo.
Siempre hay un lugar, y eso de que Dios está en todas partes, sí es verdad, Dios está en todas partes, pero hay un lugar especial a donde nosotros debemos ir, y lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era costumbre ir a Jerusalén para ir al templo, ¿sí? Ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque venían de lejísimos y no había tantos como ahora hay tantas iglesias en cualquier lado, no, sino ellos tenían que caravanas que tardaban meses, días para poder llegar allí a la sinagoga, para ir al templo, para alabarle, para bendecir. Y era costumbre que cada año se reunían. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de los ácimos, celebrar la fiesta de la cosecha. Tenían 3 celebraciones bien importantes, ¿sí? Pero esto ya es desde antiguo, no es cosa de que nosotros estemos inventando ahorita, que no, que pues la iglesia, que la capillita, que no, no, todo eso ya tiene su origen desde el Antiguo Testamento, que antes se llamaban templos, sinagogas y mezquitas y todo esto, ahora nosotros se llama iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la unión de todos los católicos, en donde se reúnen. ¿Para qué? Para alabarle, para bendecirle, para practicar la palabra de Dios. ¿Por qué? La misa, ¿en dónde se celebra? Pues en una iglesia, ¿sí? Muy rara vez se celebra en otros lugares, porque debe de ser en un lugar consagrado, ¿sí? Porque todo tiene su norma, la iglesia tiene que ser consagrada. Y entonces allí está el lugar, ¿sí? Ahí está el santuario, y todo es obra de Dios, porque Dios es el que va dando las indicaciones, Dios es el que va poniendo todos los medios, y lo pueden ver allí. Van a hacer un santuario de tantas medidas, de tantos codos, con puertas aquí, puertas allá, al oriente o al poniente. Dios mismo da todo, todo, todo. Y el hombre no tiene tanta sabiduría como para decir, va a ser esta puerta aquí, va a ser este torrente aquí, va a ser este río acá. No, Dios va poniendo todo, ¿sí? Entonces, todo esto no nada más es que digan, ay, se le ocurrió a este hombre, debe estar re loco, y como luego nos juzgan, nos critican. No, hay un lugar para hacer oración. Y los santos y la Virgen tienen poder porque están al lado de Dios. ¿Por qué? Porque interceden, nos hacen favores, no milagros. Intercede por nosotros. Ahora, pasamos a lo que les decía yo ahorita, la adoración. ¿A quiénes se adora? Solamente a Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús mismo es el que nos va dando la indicación de cómo adorarle, de cómo atribuirle, de cómo entregarnos, de cómo purificarnos, de cómo prepararnos para que nosotros realmente adoremos a Dios. Y dice, a Dios se le adora en espíritu y verdad. Y dicen, ay, ustedes si no tienen una imagen, si no se hincan, si no acá, no lo hacen. No, miren, las circunstancias son tan palpables y tan claritas como cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, cuando hay esto. ¿Qué hace la gente? A donde estén, allí claman a Dios, allí piden la fuerza de Dios, allí aman a Dios, allí lo desean vivamente de corazón. Allí es cuando realmente el hombre sabe que es una criatura que depende de Dios. Pero mientras que no suceden cosas así como los temblores, los terremotos, los huracanes y maremotos y todas esas cosas, el hombre sigue siendo Dios. Pero vemos nosotros en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, las formas de adorar a Dios y las formas de venerar a los santos. Ahorita les estoy mencionando estos 3 puntos porque vamos a empezar el inicio de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el inicio de la realidad en que se está desarrollando la promesa de salvación, que es en Jesucristo, ¿sí? Y para eso vamos a tomar en primer lugar el Nuevo Testamento. Sí, vamos a ver San Lucas. Pero si quieren algo más clarito, más sencillo y más práctico, el Santo Rosario. Porque con los 15 misterios se está anunciando desde el inicio de Jesucristo hasta su resurrección, ¿sí? Hasta su ascensión, cuando ha subido a los cielos. Entonces tiene principio y tiene fin dentro de nuestra era, dentro de nuestro mundo. Y ese principio
ese principio, esa anunciación a la Santísima Virgen de que va a ser madre, es el principio de esa promesa de salvación, porque Jesucristo viene a salvarnos. Y desde ese momento vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la existencia de Jesucristo para que vayamos nosotros paso a paso a ver cómo Dios va purificando todo a través de Jesucristo, ¿sí? El árbol, el fruto, todo lo vamos a ver desde ese inicio, ¿sí? El origen de la iglesia, el origen de los sacramentos, el origen de nuestra salvación, el origen de la realidad, la, la frase donde si yo pondré enemistad entre tú y tu linaje, entre la Virgen y Eva, ¿sí? La nueva Eva es María, ¿sí? Y quién es ella la que nos da la vida, quién es Eva la que nos induce a la muerte, ¿sí? Por el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que ir poco a poquito para que vayamos entendiendo y vamos a empezar, si Dios quiere y lo permite, para la próxima plática, pues vamos a empezar con la anunciación a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque todo lo que las profecías que se habían anunciado se están realizando en ese anuncio. Y vamos a ver lo que significa, y vamos a ver lo que procede, y vamos a ver cuáles son sus consecuencias en un diálogo así entre la Virgen. Y nos vamos a dar cuenta que la Virgen María también representa a las madres solteras, ¿sí? ¿Por qué? Por su embarazo. Y representa esa valentía, esa caridad, ese amor, esa docilidad. Y lo vamos a ver en el primer misterio, porque aquí sí les voy a decir, es una forma más práctica para poderle entender a través del rosario, porque en el rosario están los evangelios y Jesucristo mismo es el evangelio, él mismo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, él mismo, él está hablando allí por sí mismo. ¿Sí? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos va narrando desde el inicio de que Él ha llegado al mundo, se ha encarnado, que ha tomado forma humana, que se ha dispuesto y vamos a darnos cuenta que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos vamos a dar cuenta de todos los milagros que pudo, que hizo, que realizó y que sigue realizando, ¿sí? Y vamos a ver cómo es esa jerarquía, cómo es ese orden, porque no nada más cualquiera viene y dice, yo soy fulano de tal, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el mártir, yo soy el enviado, yo soy... No, no, todo lleva un orden y ese orden lo vamos a ver nosotros a través de la Biblia. Y si todavía un poquito más para poderle entender que todos los hermanos que llevan la Biblia ha sido formada en la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces ellos mismos están anunciando lo que la Iglesia Católica ha realizado, pero simplemente que le están quitando, le están poniendo, les están adjudicando cosas que no son reales. Y ahí va la mentira, ahí va el engaño, ahí va la falsedad. Pero eso lo van a ver ustedes mismos si toman su Biblia, se la empiezan a leer y van tomando en cuenta las citas que yo les voy dando para que ustedes mismos se den cuenta que realmente esa frase, todo ese capítulo del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 4 al 20, nos vamos a dar cuenta que ahí lo pueden ustedes ir leyendo, desglosando poco a poquito, y a través de la Iglesia Católica ustedes pueden ir entendiendo lo que realmente es el conocimiento de Dios a través de su palabra, o sea, a través de Jesucristo, no a través de otro hombre, no, es Jesucristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta también nosotros que no estamos peleando, que no estamos discutiendo, porque la palabra de Dios no se discute, ¿sí? Ni entra en polémica, no, se acepta o se rechaza, simplemente, tranquilamente. ¿Por qué? Porque el que se va a salvar eres tú o soy yo. Es de acuerdo a tu decisión o a mi decisión, ¿sí? O disposición, como quieran ustedes llamarle, pero la situación está en que nosotros podemos ver, analizar y preguntarnos a nosotros, ¿quién es Jesús para mí? Y anteriormente decíamos, ¿quién es Dios para mí? ¿De dónde me ha sacado Dios? Tomando en cuenta el Antiguo Testamento, el Shema, donde dice, escucha Israel. ¿De dónde te sacó? De la esclavitud, del pecado, del martirio, de los golpes, de la muerte, de la condenación, de todo eso. A hoy, ¿de dónde nos saca? A nosotros.
¿De dónde nos está sacando? Y si hacemos una reflexión con nuestra propia conciencia, como dicen, de tú a tú con tu conciencia, nos vamos a dar cuenta en qué lugar estoy, cómo estoy viviendo, quiénes son los que me rodean, cómo me siento, qué espero de los demás, qué dicen los demás de mí. Y podríamos analizar nosotros, bueno, yo diría, pues a mí no me interesa lo que digan de mí, sino me interesa cómo me siento yo con Dios. Si soy sincera, si soy honesta, si hablo con la verdad, si trato de entrar en la conversión, porque toda nuestra vida es una conversión, toda nuestra vida, ¿sí? Y tenemos nuestra conversión por diferentes formas. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es diferente. Y unos entran en la conversión tomando en cuenta qué es lo que te mata, qué es lo que te está matando. La desconfianza, los celos, el enojo, la envidia, la ambición, la avaricia. Cada uno tiene su propio yo, o sea, su propio pecado original. Original quiere decir, todos nos parecemos, que somos iguales, nacemos, crecemos, envejecemos, morimos, nos reproducimos, ¿sí? Y todos tenemos un plan de vida, un estilo de vida muy común. Tener que comer, dormir, levantarse, trabajar, etcétera, resolver problemas, ver enfermedades, en fin, ayudarnos unos a otros. Pero cada uno en sí tiene su propia cabeza, su propio mundo, su propia decisión, su propio pecado, su propia debilidad. ¿Por qué? Porque cada uno lucha consigo mismo y a veces uno no se encuentra, uno se confunde, uno comete errores y la vida nos los va enseñando y la palabra de Dios nos va instruyendo. Y entonces la palabra de Dios también nos corrige en ese aspecto, en conocerle, ¿sí? Entonces digo, no, pues esto no le gusta a Dios y en una situación difícil y dicen, a ver, ponte en el lugar de Jesucristo. ¿Qué haría Jesús si se le presentara esto? Y si tú ya estás conociendo la palabra de Dios, pues ya sabes tú cuál es la inclinación de Dios, que es el amor y es el perdón, ¿sí? Es la mortificación. Y entonces podrían decir, pues vamos a ser acrisolados. ¿Por qué acrisolados? ¿Por qué? Porque el mundo nos va a atacar, la gente nos va a criticar y siempre nos van a querer manipular porque el otro yo quiere imponerse, ¿sí? Porque eso es ya desde Adán y Eva, desde el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos allí a Adán ¿por qué has comido ese fruto? La mujer que me diste, o sea, luego buscando un culpable. Y entonces así estamos, así vivimos y así seguimos nosotros siempre buscando un culpable. ¿Para qué? Para no aceptar nuestro pecado, para no aceptar nuestro error, para no aceptarnos tal como somos. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos, porque no queremos entrar en conversión, no queremos entrar en penitencia, no queremos entrar en la voluntad de Dios, porque para seguir a Dios hay que amar. Y Jesucristo amó hasta la muerte. Jesucristo amó hasta el martirio. Jesucristo amó hasta derramar su última gota de sangre. Y a eso nos invita, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿es posible? No, imposible, claro, imposible si tú no estás con Dios, pero todo es posible en la gracia de Dios, pero depende de la disposición. Además, no es de la noche a la mañana, es que Dios es tan suavecito, tan hermoso, que nos va llevando de la mano y cuando nos damos cuenta ya superamos tantas cosas. Y dice, ¿cómo es posible que yo hubiera perdonado eso? En otros tiempos no, qué capaz que yo perdonara, qué capaz que yo diera yo mi brazo a torcer con los demás, no. Pero por eso yo les invito y ahorita nada más platicamos lo que es idolatría, veneración y adoración. Y vamos a iniciar, si Dios quiere, la próxima semana con lo que es el Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo. Pues les deseo que pasen una bonita tarde, que no se olviden de hacer sus oraciones, pídanle mucho a Dios, depositen todo en Dios y verán que Dios es bueno. Pues muy buenas tardes, que Dios los acompañe en toda esta semana. Gracias. El sabor y la frescura ahora tiene nombre: Filetilandia, restaurante fusión de carnes y mariscos con un sazón inigualable. Trae para ti toros de mariscos, exquisitas charolas de mariscos, carnes o mixtas, deliciosos camarones, pescado a la talla o a las brasas,
además de los platillos típicos del mar, así como también una extensa variedad en carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y postres. Todo esto acompañado de la bebida de tu preferencia, bien fría. Contamos con servicio de buffet o servicio a la carta en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en Boulevard Forjadores 8112, Puebla, México. Visítanos o haz tu reservación al 2223 24 40 60. Calidad, precio y frescura nos distinguen. Somos Filetilandia. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.